chicas, mis bebés, ¿cómo están todos por ahí? Espero que estén todos muy bien. En el video de hoy finalmente llegó el video sobre la pregunta más hecha y resumen de los últimos tiempos. ¿Cómo fue mi final de semio? ¿Cómo fue ese 10 en el final de semio? Así que bueno, hoy les voy a contar todo sobre cómo fue mi final, cómo es el final allá en la UDH El Milsen, cómo se toma el final, qué uno tiene que hacer, cómo es el final de semio. Y bueno, obviamente cómo fue mi experiencia en el final de semio. Pero antes de arrancar a hablar sobre mi final, les digo, si les gusta el video, dejen el like, compártanlo con los amigos y inscríbanse al canal. Así sigo grabando videos interesantes para ustedes sobre la carrera de medicina y sobre la UDH. Y bueno, si tienen cualquier preguntita sobre mi final o bueno, sobre finales de semio o sobre cómo preparar el final, etcétera, pueden dejar acá en los comentarios que les respondo. Voy a contar un poquito también, obviamente, sobre cómo yo preparé el final, pero más que nada el video va a estar enfocado sobre mi experiencia en el final y bueno, cómo se toma el final allá. Y una cosa, obviamente, como siempre digo, la UDH, chicos, es diferente según el hospital, entonces tengan en cuenta que el final de semio allá en el Milsen se toma así, pero en otros hospitales por ahí no es así, así que bueno, traten de charlar con personas que estén en el hospital que ustedes desean ir o en la UDH que bueno, están asignados para preguntar más o menos cómo es el final de semio y el final de interna. Hoy les voy a contar el final de semio y bueno, nada, vamos a hablar del final de semio. Bueno, arranquemos con lo primero, cómo yo preparé el final de semio. Eso de preparar finales siempre va a depender obviamente de cómo fue la cursada de cada uno. Hay gente que por ahí, por ejemplo, está preparando el final pero cursó la materia hace mucho tiempo porque colgó el final, o hay gente que por ahí cursó con otras materias, hay gente que cursó sola, que tuvo una cursada mejor, una peor, entonces siempre depende mucho de la calidad de la cursada que tuvo cada uno. La verdad que mi cursada de semio fue excelente. Yo la disfruté mucho, como ustedes saben, como yo hice cuarto año anual, yo solo estaba cursando Salud Pública 1 y con mis turnos en la cátedra como ayudante mientras yo estaba cursando la cursada de semio, entonces la verdad que prácticamente todo mi tiempo de la semana era dedicada a la cursada, entonces la disfruté mucho. La cursada, como yo les comenté, tenía rotaciones, nosotros tenemos exámenes en las rotaciones, así que nada, yo siempre venía muy al día en la cursada porque siempre estábamos rindiendo y estudiaba antes de las clases, entonces la verdad que nada, aproveché mucho mi cursada de semio y bueno, fui construyendo todo ese conocimiento a lo largo del cuatrimestre, así que cuando me senté realmente a preparar el final, más que nada fue un repaso de todos los temas y integrar todos los temas porque bueno, obviamente como nosotros estudiamos por rotaciones, muchas veces el conocimiento queda un poco localizado en esa patología y bueno, que el paciente tiene eso, pero cuando nosotros sacamos los síntomas vamos a ver que esos síntomas globales se encajan en un montón de patologías más, así que eso fue mi trabajo, digamos, en el final en la preparación del final de semio, integrar toda la semiología y no tanto quedarse con los temas de cada rotación. El final lo preparé más o menos en 3 semanas. Las 2 primeras semanas utilicé para repasar todas las rotaciones diferentes, utilizaba 2 a 3 días para cada rotación y yo lo que hacía era repasar con todos mis resúmenes de la cursada. Llegué a hacer unos nuevos resúmenes para la cursada para el final de semio, que de hecho los subí muchos de ellos al drive de Resumedi, así que bueno, si van a mi perfil van a ver que hay un link en la bio donde hay resúmenes de semio, muchos de los que hice a lo largo de la cursada y otros que hice cuando estaba preparando el final, porque me di cuenta que por ejemplo había unas cosas que no había resumido bien o que me había quedado con las diapos de la clase y por ahí no sumé tanta la parte semiológica y había dado más énfasis a la parte interna, porque bueno, como tenemos semia interna en el Milsen, a veces yo me enfocaba más en la parte interna de las patologías, entonces cuando estaba preparando el final de semio, unas cosas sumé info a los resúmenes, otras cosas hice resúmenes nuevos, pero básicamente me quedé con lo que yo había hecho en la cursada y repasé básicamente desde mis resúmenes, leyéndolos y tratando de explicar todas las patologías. Y la última semana, porque como les dije fueron 3, las 2 primeras me quedé haciendo eso, entonces repasando las enfermedades de cada rotación específicamente, y la última semana yo lo que traté de hacer fue integrar. ¿Y cómo integrar? Básicamente integrar pensando, bueno, me llega un paciente con disnea en la guardia, ¿qué puede tener mi paciente? Entonces trataba de hacer como todo ese trabajo de pensar
desde un síntoma, todas las otras patologías de todos los sistemas, desde gastro, neuro, neumocardio, que mi paciente podía llegar a tener. Entonces, en la última semana, en realidad no llegó a ser una semana, fueron más o menos 4 días, digamos, 5 días que yo me quedé con todo ese trabajo. De hacer eso, también practicar historias clínicas. Entonces, en la preparación del final, en las 3 últimas semanas que estaba preparando el final, yo estaba yendo al hospital. De hecho, en mi hospital nosotros terminamos la última rotación el día 8 de julio, un viernes, que fue cuando rendimos neuro, y yo rendí mi final de semio el miércoles 13. Así que tuve básicamente 5 días entre terminar de rendir la última rotación y, o sea, regularizar semio y rendir el final. O sea que yo arranqué a preparar el final mientras cursaba semio. Entonces, nada, trataba de dividir mis días entre estudiar neuro, que era la rotación que yo estaba rotando, y bueno, preparar el final de semio. Pero nada, básicamente, como yo les comenté, esos últimos días, de hecho, el día que yo regularicé, aprobé el parcial de neuro y regularicé semio, desde, o sea, el viernes 8 hasta el martes 12, fue justamente esos días que yo ya había terminado todas las rotaciones y me quedé tipo integrando, pensando en los casos clínicos, haciendo casos clínicos para mí misma. Me junté con unas amigas que también estaban preparando el final para practicar maniobras, fui al hospital para ver pacientes y practicar anamnesis y examen físico y todo. Y bueno, básicamente fue esa mi preparación del final de semio. Allá en el Milsten, bueno, un poquito de la preparación se encaja un poco en cómo es el final de semio allá. En el Milsten te toman con pacientes. Entonces, nada, nuestro final es un final oral y es un final teórico práctico. O sea, nosotros nos mandan a la habitación de un paciente, nosotros tenemos que hacer toda la anamnesis en el paciente, el examen físico, y una vez que terminamos eso, escribimos la historia clínica ahí mismo. Todo ese proceso de anamnesis, examen físico, escribir la historia clínica tiene que tardar 1 hora y media, y después de eso volvemos a la parte de clínica médica, ahí es donde están los residentes y los doctores de planta, y ahí ellos nos van a tomar toda la parte teórica según la historia clínica que hicimos, que tiene nuestro paciente, grandes síndromes, y después nos llevan de vuelta al paciente para hacer maniobras adelante de ellos. Entonces, medio que hacemos las maniobras 2 veces. Una vez solo con el paciente, porque en esa hora y media que quedamos con el paciente estamos solos, sin los doctores, armamos toda la historia, y después volvemos a la historia clínica, los toman la parte teórica, y ahí sí, después de lo teórico nos vuelven al paciente con nosotros y hacemos más maniobras para mostrar a ellos que tenemos el dominio de las maniobras semiológicas, digamos. Bueno, básicamente eso sobre preparar el final y sobre cómo es el final allá en el hospital. Ahora, hablando específicamente qué fue lo que me tomaron y cómo fue mi experiencia del final. Primero, obviamente es un final larguísimo, entonces uno siempre se pone nervioso. Yo estaba bastante nerviosa para ese final, de hecho, porque la verdad que nada, era un final muy largo. Y si bien yo repasé muy bien las rotaciones, uno siempre tiene miedo. Y si mi paciente tiene algo que yo no sé diagnosticar, si mi paciente no tiene tantos signos semiológicos, ¿qué onda? Y nada, yo medio que tenía esas ganas internas de que me diesen un paciente cardio, porque era lo que más me gustaba. Yo me enamoré por cardiología en la cursada de semio. Y nada, tipo, yo medio que pensaba, ay, ojalá me den un paciente cardio. Y viste que las palabras tienen poder, el pensamiento tiene poder, porque justo en el día del final, bueno, yo me presenté ahí, el final era a las 8 de la mañana, mi final fue a las 8 de la mañana del miércoles 13 de julio de 2022, por las dudas si alguien está mirando ese video en 2025, estamos en 2022. Me presenté ahí en clínica médica a las 7:30 de la mañana, mi final arrancó a las 8, vino uno de los doctores de planta, me dio a un paciente y bueno, nada, yo fui a la habitación del paciente, me presenté, le expliqué que yo era una alumna de la UDH del hospital, que yo estaba en un examen final de semiología y le dije que iba a hacer anamnesis de examen físico, le pregunté si estaba dispuesto y me dijo que sí. Nada, como que mi paciente colaboró un montón, la verdad que era un amor mi paciente. Y nada, yo hice todo la anamnesis con el paciente. Les comento un poco por arriba. Mi paciente era un paciente que estaba internado por endocarditis infecciosa. Nosotros no nos dan el diagnóstico de que tiene el paciente, entonces en realidad nosotros tenemos que llegar ahí y con lo que nos dice el paciente armar la historia clínica y pensar la hipótesis diagnóstica y todos los diagnósticos diferenciales. Entonces, obviamente, mi paciente no me dijo, ay, doctora, tengo endocarditis infecciosa. Me dijo, mira, yo hice una cirugía cardíaca, me fui a casa y volví porque tengo fiebre. Entonces, nada, el paciente me empezó a explicar que había
de la fiebre tenía otros síntomas, cosas que yo fui sumando obviamente en la hojita ese que yo estaba en el examen escribiendo todo. Y bueno, después una vez que hice toda la anamnesis, pregunté toda mi paciente, agoté todas las posibilidades de preguntas, ahí fui a hacer el examen físico en el paciente. Obviamente como mi paciente tenía sintomatología cardíaca y respiratoria porque tenía la disnea, yo empecé por el examen físico de tórax. Entonces hice todo el examen físico de tórax, después fui al abdomen, después a neuro, etc. Una vez que terminé toda la parte de anamnesis y examen físico con mi paciente, senté ahí en la propia habitación y empecé a escribir la historia clínica. Me tomó más o menos unos 50 minutos la parte de anamnesis y examen físico y después 40 minutos para escribir la historia clínica. Y ustedes van a decir, pero es un montón de tiempo para historia clínica. No, chicos, 40 minutos y créanme que yo me quedé corta, entonces usé 5 minutos más. Tenía que salir de la habitación del paciente del 9:30 y salí 9:35 porque necesité esos 5 minutos para terminar de escribir, porque uno tiene que escribir toda la historia clínica en la mano y hay que escribir todos los datos del paciente, motivo de ingreso, enfermedad actual, o sea, toda la descripción de lo que tiene tu paciente, todo el examen físico, tanto el normal como lo patológico, y la parte de impresión diagnóstica, y ahí pones tipo tu diagnóstico principal y los diagnósticos diferenciales, qué estudios pedirías para confirmar o descartar cada uno de los diagnósticos, y por fin el plan terapéutico, que más que nada es una parte de interna porque en realidad es la parte de los tratamientos, como yo les comenté en el Milsen, es semio con interna, entonces en el final no nos toman específicamente los tratamientos, pero si vos sabes, si querés agregar, joya. Nada, tipo en mi historia clínica fui escribiendo todo. Mi diagnóstico principal justamente fue la endocarditis infecciosa, entonces nada, puse como diagnóstico principal endocarditis infecciosa. Además, como mi paciente había estado internado por una cirugía de reemplazo valvular, yo puse también lo de las valvulopatías con insuficiencia cardíaca, porque como ustedes saben, una persona que se internó, que tiene endocarditis infecciosa, la persona que ya tenía valvulopatías, eso le da mucha más probabilidad de que tenga una insuficiencia cardíaca compensada. Entonces yo puse insuficiencia cardíaca compensada. Y nada, tipo en el examen físico encontré crepitantes, todo que está de acuerdo a mi diagnóstico de endocarditis infecciosa y también insuficiencia cardíaca. Otros diagnósticos diferenciales, justamente por toda la disnea, la sintomatología que tenía mi paciente, la fiebre, la sudoración nocturna, la astenia, los crepitantes, todo, o sea, anamnesis con hallazgos del examen físico, diagnósticos diferenciales, yo había puesto neumonía intrahospitalaria, no aguda de la comunidad, porque como mi paciente había estado internado, no sería neumonía aguda de la comunidad. Entonces puse como diagnóstico diferencial neumonía intrahospitalaria. Además también había puesto derrame pleural, creo. Pues puse derrame pleural y tromboembolismo pulmonar. Fueron mis diagnósticos diferenciales. Y nada, entonces básicamente mi presión diagnóstica me quedó tipo síndrome febril más un síndrome vía aérea baja por los crepitantes. Nada, escribí toda la historia clínica, todo lindo. Después vuelvo a clínica médica y ahí me siento, los doctores me vienen a tomar. Leen toda mi historia clínica, el doctor me hace preguntitas de unas cosas que yo había escrito en la historia clínica, dice que está bien escrita y nada, en ese momento me relajé un poco porque es como que la historia clínica creo que es una de las partes que uno siempre tiene miedo de escribirla mal, así que nada, me relajé cuando me dijo, no, muy bien, la 30 está bien escrita, así que nada, me quedé más relajada y ahí me empezaron a hacer todas las preguntas teóricas del examen, más que nada me hicieron preguntas sobre lo que tenía mi paciente, entonces básicamente yo expliqué todo sobre endocarditis infecciosa, me fueron tomando todas las cosas de, bueno, qué es clasificación de signos y síntomas inmunológicos, cómo se hace el diagnóstico, estudios. Después me tomaron la valvulopatía mitral, la insuficiencia cardíaca, que era lo que más me gustaba, o sea, siempre de ensemio yo decía, ay, ojalá me toque alguien con algo de cardio porque yo me puedo meter en insuficiencia cardíaca. Y nada, tipo, empecé a explicar todo lo que sabía de insuficiencia cardíaca. Expliqué primero la izquierda, obviamente que estaba asociada con la valvulopatía mitral del paciente. Después metí hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, todo lo más completo, signos y síntomas, todo. Listo. Después de eso me preguntaron neumonía intrahospitalaria, que yo había puesto como diagnósticos diferenciales, qué estudio pediría para descartar eso y por qué yo había sospechado de neumonía intrahospitalaria. Entonces yo expliqué todo lo que yo encontré en el examen físico, por qué podría ser. Después me preguntaron todas las diferencias de neumonía intrahospitalaria con la neumonía aguda de la comunidad, entonces expliqué también. Después me preguntaron diferencias entre neumonía y derrame pleural como hallazgos semiológicos, entonces cuáles eran los hallazgos que diferenciaban un derrame de una neumonía, entonces empecé a explicar lo de la matidez, desplazable, columna sonora, columna mate, todo eso, y después que me preguntaron eso, la última pregunta fue tromboembolismo pulmonar, que fue mi último diagnóstico diferencial. Una vez que respondí todo eso, el doctor me dijo, bueno, Li 30
te vamos a hacer una preguntita más para definir la nota. Y ahí me tomaron una pregunta de neuro, que fue una pregunta sobre la vía óptica, dibujar las estructuras de la vía óptica. Entonces nada, yo dibujé todas las estructuras, los ojos con las retinas, los nervios ópticos, el quiasma, las centillas, empecé a explicar todo en la vía, porque como les expliqué en el video sobre bibliografías de semio, medio que neurosemio es neuronato, entonces es como que entran muchas cosas de anatomía. Entonces nada, les toman cosas de las vías, por ejemplo, en el examen. Así que nada, me tomaron básicamente la vía óptica, expliqué todo y él me hizo una X así en mi cintilla y preguntó, ¿qué lesión es acá? Explícame esa lesión. Entonces nada, terminé de explicar la lesión. Y listo, en ese momento se terminó como que la parte teórica, digamos, del examen, y ahí me llevaron de vuelta a mi paciente para hacer maniobras. Me pidieron maniobras de gastroenterología, porque como yo ya había hablado de neuro, cardio y respi, como que para cerrar me tomaron maniobras de gastro. Y bueno, una vez que yo hice ahí las maniobras con el paciente, me llevaron de vuelta a clínica médica y ahí me dieron toda la devolución del examen. Yo me saqué un 10 en el final del semio, la verdad que fue un final muy lindo, y no solamente por la nota y todo, obviamente que es lindo sacar 10, pero por el hecho de que es como que, primero que es un final muy médico, porque vos te sentís médico, porque vos vas a la habitación de un paciente, haces el examen físico, armás la historia, pensás en los diagnósticos, pedís como que los estudios, entonces como que todo es todo muy médico, uno se siente muy bien en ese final. Y además que en el Bilsen, yo ya había hablado de eso en otros videos, ellos son muy amables tomando, muy amables dando clases, es como que nos tratan muy bien, entonces el trato es divino. Entonces vos realmente sentís que estás en una instancia de aprendizaje, no solamente una instancia de evaluación, entonces como que disfruté realmente el proceso de final. Y nada, la verdad que fue un final muy lindo, y bueno, básicamente fue esa mi experiencia con mi final. Por último, les quería dejar algunos tips para el final de semio. Lo primero, traten de integrar eso que yo les comenté al principio del video que yo había hecho, de pensar en, bueno, en paciente con disnea, paciente con ictericia, paciente con tos, paciente con eso. Como que tratar de integrar básicamente los grandes síntomas, digamos, de generalidades de semiología con todos los módulos, porque les va a ayudar un montón, porque el paciente no les va a llegar diciendo, bueno, tengo endocarditis. Va a llegar diciendo que tiene disnea, tiene fiebre, que tiene eso, y los antecedentes y todo. Entonces como que tratar de integrar bastante, entrenar la parte de anamnesis, de examen físico. Las maniobras traten de entrenar yendo al hospital a la tarde para practicar, o entrenando con los amigos, tipo yo. Mayo y junio, básicamente 3 de mis 5 tardes de la semana, de lunes a viernes, estaba en el hospital practicando. Veía pacientes, escribía las historias clínicas, pedía a los doctores que estaban ahí para corregirlas. Entonces nada, traté realmente de aprovechar mucho eso de poder ir al hospital a la tarde, de pedir para quedar en el servicio. Fui a guardias de neuro, fui a guardias de cardio. Entonces como que traté de aprovechar mucho la cursada de semio para hacer todas esas cosas, y fue una de las claves de mi éxito en el final, creo. Creo no, lo tengo muy seguro que fue eso. Escribir la historia clínica es una cosa que se aprende escribiendo, así que nada, traten de escribir las historias y bueno, mostrar a los doctores, preguntar, nada, como que practicar bastante eso. Practicar también lo que sería la parte de anamnesis, porque uno piensa que es fácil hacer preguntas a los pacientes, pero de hecho no es. A veces un paciente llega con algo y vos tenés que como que ir muy puntilloso en ese signo, en ese síntoma. Es como que tratar de ir preguntando, y no solamente quedar con eso, pero también preguntar lo grande, lo de las vacunas, los antecedentes de familia, porque muchas veces el paciente tiene algo, pero justo alguien de su familia tuvo, o por ejemplo tuvo un síncope y hay un antecedente de muerte súbita en la familia. Entonces como que hay que investigar eso, y también por los lados, el lado de la familia, el lado de las patologías de base, el lado de las cirugías que ya hizo el paciente, los antecedentes, como que todo es importante preguntar, y eso se aprende preguntando. Después, utilizar justamente esa cursada de semio para aprender a hablar con los pacientes, a ser amables con los pacientes. Eso es una obligación, ser amable, pero muchas veces hay gente que se olvida, entonces está bueno recordar, el paciente es una persona, y hay que tratarlo bien, hay que ser amable en el examen. Digan al paciente que estén en el examen, pidan la colaboración, sean educados, pidan permiso cuando vayan a revisar al paciente, expliquen al paciente lo que les van a hacer. Nada, traten de ser bastante humanas, obviamente, de vuelta es una obligación, pero nada, no se olviden de eso, pero es muy importante ser respetuoso con el paciente y también con los doctores. Nunca hablar en una posición de yo sé más, yo soy súper inteligente, estoy acá para romper todo. Como que hablar todo siempre de una forma de humildad. Obviamente que uno estudia para un examen y como que piensa que va a aprobar, tiene seguridad, pero es muy diferente ser arrogante, así que nunca dejar llevarse por el conocimiento y pensar que uno sabe todo, porque nadie sabe de todo.
Y bueno, la última cosa que les puedo dejar de tips es como tratar de estudiar la semiología no pensando que los pacientes son exactamente con el libro, porque hay mucha gente que piensa que los pacientes van a llegar exactamente con todos los signos y síntomas del libro, y no es así, chicos. Hay muchas cosas que uno no se lleva a la cursada de semiología, y una de ellas es que no hay pacientes del libro o hay muy pocos pacientes del libro. La verdad que los pacientes van a llegar muchas veces con signos y síntomas que a veces son signos y síntomas de varias patologías, pero terminan siendo una que vos ni siquiera pensaste, o una que era uno de tus últimos diagnósticos diferenciales. Así que tengan en cuenta, no hay muchos pacientes del libro. La verdad que los pacientes van a llegar con síntomas floridos o a veces no tan floridos, y ustedes tienen que ir con toda la anamnesis y el examen físico tratando de pensar qué tiene el paciente. Y una buena anamnesis es clave. Así que nada, hagan una buena anamnesis con el paciente. Y bueno, es eso que les tengo para decir sobre el final de semio. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Cualquier duda que tengan pueden dejar acá en los comentarios. Les deseo muchos éxitos en el final de semio. La verdad que es un final largo, uno piensa que no va a llegar, pero si llega, preséntense. Y bueno, den el mejor de ustedes por ese final. Y bueno, besitos y hasta el próximo video.